Contanos un poco tu historia, cómo llegaste a Suecia, a meterte en el mundo del fútbol, si vos habías jugado al fútbol o si tenías alguna expectativa con respecto a esto, si estudiaste algo con respecto a esto. Bien, yo nunca jugué al fútbol en AFA de chico, pero cuando estaba terminando el colegio secundario, me apareció una oportunidad para irme a Estados Unidos a jugar y estudiar. Apareció una oportunidad de beca. Entonces, bueno, la verdad que me daba la posibilidad de combinar ambas cosas. La tomé, fui, tuve una experiencia, la verdad, increíble. Y en ese momento, claro, yo me recibo, estudié negocios internacionales y finanzas y quería continuar un poco con el tema futbolístico. Me recibí con 21 años y quería seguir y había cumplido con la parte académica, ¿no? Que creía que en ese momento era más una obligación que algo que me iba a servir para después. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, yo quiero seguir. Mi novia hoy en día es sueca, entonces eso me ayudó a decir, bueno, listo, vamos a buscar algún lugar que donde ella también pueda estar y donde yo pueda experimentar. Entonces, a partir de ahí nos fuimos a Suecia, pero yo no sé si tenía tan en claro qué rol o en qué me quería especializar en el tema fútbol. Y el año siguiente de que yo me graduó, con mi socio Martín, fundamos una empresa que básicamente nos dedicamos a enviar chicos a universidades de Estados Unidos, de los chicos que quedan libres. Como todos sabemos, la cantidad de jugadores de fútbol que quedan libres lamentablemente es un montón, no hay espacio para todos, entonces Estados Unidos a través de una beca te puede financiar una carrera y podés seguir creciendo en el mundo del fútbol. Empezamos a ver que faltaban muchos chicos, empezamos a intentar hablar con clubes y a partir de ahí empecé a interiorizarme, a entender cómo funcionaban algunos clubes, los procesos de toma de decisiones, por qué dejan libres, cómo funcionan las academias, a quién le hace contrato, a quién no, cómo están conformados los planteles, y dije, che, acá hay algo que me interesa. Entonces me fui especializando, hice algunos cursos, eh, cursos de scouting, cursos de dirección deportiva, cursos en Big Data, me empecé a especializar mientras yo estaba jugando un poco en Suecia, volví a Argentina, iba y venía, iba y venía. En el 2020, cuando ya decido empezar a vivir más, sí, estar más establecido en Suecia, nos mudamos con mi novia a Gotemburgo y ahí, bueno, hice un análisis de los clubes que estaban en la zona, de los que me interesaba trabajar, y fue Häcken, que eran los clubes que me parecía que iba más con mi manera, y básicamente le toqué la puerta y le dije que quería trabajar ahí. Me dijeron, bueno, vení la semana que viene. Bueno, dale, vení la semana que viene, hasta que le dije, bueno, mira, yo puedo trabajar gratis, así que empecé a trabajar en la cantera gratis sí, por un año y medio. Y bueno, después al año siguiente hice una maestría en Real Madrid en dirección de fútbol, que eso también me ayudó muchísimo a entender otras metodologías, otros procesos de trabajo, conocer muchos casos de clubes que venían a explicarnos su modelo. Y bueno, presenté un proyecto de scouting en Häcken, que el departamento no era tan grande quizás, y me lo aceptó el director deportivo, empezó a funcionar muy bien. El 2022 salimos campeones con Jeque en primera vez y ahí es cuando conozco a la gente del Malmo, que ellos me traen como coordinador de scouting. Eh, y bueno, empecé en el departamento de scouting, luego mi jefe, el que era technical director, se va, toma otro camino, se va a Inglaterra como entrenador de pelota parada y el director del club decide que yo tome esa posición. Entonces, bueno, hoy en día cumplo ese rol. Y conectando con esto de tu experiencia en Häcken y demás, ¿qué es lo que ven vos Malmo o lo que crees que ven vos Malmo a la hora de contratarte? Sabiendo también tu nacionalidad, que no eres alguien de Suecia ni que estabas muy interiorizado capaz en el contexto sueco. Sí, bueno, yo creo que Malmo se ha jactado bueno, por varias cosas, pero por lo general porque intenta buscar que, que sus equipos de trabajo quizás no estén todos, no vengan todos del mismo background, ¿no? Digamos, de buscar a gente de diferentes nacionalidades. Tenemos el encargado de la academia del departamento físico, es portugués, el preparador físico del primer equipo es inglés, los dos analistas de datos, uno es chileno y el otro seco, pero vivió en Chile. Digamos, tenemos una mezcla increíble. Entonces yo creo que desde ese lado es algo que iba muy de la mano del club.
Y bueno, imagino que también yo venía con quizás mi manera de trabajar y la manera de entender las cosas, era algo que iba alineado al que era director deportivo en ese momento, que bueno, le gustó un poco lo que, nada, la manera en la que yo veía el fútbol o las cosas que se podían hacer. Si mi nacionalidad afectó o no por el tema de la cultura futbolística, no lo sé. Calculo que sí, porque en algún lado por haber sido un cego, porque el jefe de scouting, que era la mano derecha de él, que su nombre es Robin, es un gran fanático del fútbol argentino, entonces seguro que por ahí debemos haber conectado algo y lo seguimos haciendo. Eh, pero bueno, me parece que sí, quizás podía traer algo distinto, pero bueno, en Suecia hay gente muy capacitada y en los países aledaños también, así que nada, yo creo que tuve mucha suerte de estar en el momento indicado, en el lugar indicado cuando lo pude conocer y bueno, se dio la oportunidad. Bien. ¿Qué rol cumplías ahí en Hecken cuando empezaste a trabajar, que golpeaste la puerta? Y bueno, ¿cuál es el rol que cumplís, que cumpliste en Malmo y que cumplís ahora? Mira, el primer rol que tuve en Hecken fue asistente del sub 13. Eso fue a fines del 2020. Eh, ¿Campo? con ¿Estabas lo cual, ¿cómo? en campo? ¿Asistente en campo? Entrenador, sí, sí, sí. Sí. El segundo entrenador, ayudante de campo del sub 13. Con lo cual yo también soy consciente de que esto ha crecido de manera exponencial, de muy rápida manera. Quizás quemé algunas etapas, tengo cosas para aprender seguramente del camino más tradicional de poder hacer todos los pasos, pero bueno, empecé ahí y hoy en día el rol es más conocido comúnmente como Technical Director, pero quizás para describirlo en forma breve y más concisa soy encargado de la estrategia del club en la parte de fútbol. Entonces puede ser una parte de director de fútbol, pero también de estrategia. Entonces yo tengo diferentes equipos con los que trabajo, que es el departamento de scouting, el departamento de Big Data, la academia, el departamento de metodología, el departamento físico. Y entonces yo estoy a cargo de la estrategia, eso tanto los hombres como las mujeres, ¿no? ¿Y cómo es tu día a día? Contanos un poco de eso. Sí, mi día a día cambia muchísimo. Yo básicamente, digamos, en el club tenemos tres objetivos globales muy claros, que es que tenemos que ser los mejores de Suecia, tenemos que ser líderes en Escandinavia y estar establecidos en Europa. Cada uno de esos tres objetivos significan diferentes cosas en diferentes departamentos. La parte de academia, en la parte de promoción de jugadores, significa una cosa, digamos, los indicadores están establecidos de tal manera para poder llegar a ese objetivo. Entonces, un poco mi trabajo es, bueno, qué estrategia montamos, qué estrategia ejecutamos para poder llegar a ese objetivo o quizás mejorarlo. Entonces, puede ser desde, bueno, qué plataforma para reunir todos los datos de la academia en cuanto a la metodología que se utiliza en los entrenamientos, los registros de entrenamiento, los registros de video, más la parte médica, hasta qué mercados deberíamos cubrir en el departamento de scouting o cómo debería estar conformado el departamento de scouting. Entonces, es muy divertido, hay un poco de todo. Es importante también, muchas veces pasa que si haces todo no haces nada, entonces es importante estar muy bien organizado, tener una agenda clara, eh, intentar de despegarse un poco de los resultados, ¿sí? De lo que va pasando en la cancha, porque obviamente esto puede ser a veces algo que te puede desequilibrar la balanza, entonces hay que estar muy concentrado en bien en cuáles son tus objetivos y tratar de separarlos dependiendo del departamento, de lo que va pasando en la cancha, ¿no? Eh, y tratar de eso, de no entrar tanto en la vorágine de los 90 minutos, porque bueno, es difícil, ¿no? Tomar decisiones cuando estás tan involucrado en eso. Eh, pero bueno, al mismo tiempo hacemos mucho análisis de lo que va pasando en el juego con el primer equipo, entonces tener charlas continuas con el entrenador para, bueno, entender las cosas que van funcionando bien, por más de que el resultado no haya sucedido, y bueno, así sucesivamente. Intentar buscar estrategias y procesos en los que nos pueda hacer mejores el día de mañana. Con respecto a lo que decías de que una de las partes es ser líder en Escandinavia,
Tengo entendido que ahí no solo es lo deportivo, sino también, por ejemplo, la promoción de jugadores quizás a las ligas top de Europa. Y teniendo en cuenta que en Noruega últimamente con Haaland o con Højlund, eh, ¿cómo vos ves al jugador sueco a futuro? Tengo entendido también que hace poco vendieron a Hugo Larsson al Frankfurt en Bundesliga y que lleva 2 goles en 4 partidos, Larsson. ¿Cómo vos ves al jugador sueco de acá a futuro? Mirá, yo creo que no solo de acá a futuro, ya creo que podemos permitirnos hablar de presente con los jugadores suecos. A Hugo lo vendimos el mercado pasado al Frankfurt en una venta récord. La verdad que lo ha hecho muy bien, se ha adaptado muy bien, es un chico muy inteligente. Este verano vendimos a Sebastián Nanasi también, que lo está haciendo muy bien. Estrasburgo, creo que es. Correcto, sí. Y hay muchísimos otros jugadores que están saliendo de otros clubes. Vamos a hablar de Suecia en este momento, a grandes clubes. La mayoría se adaptan, tienen una buena capacidad, un buen entendimiento del juego, son versátiles para poder adaptarse a otras culturas. Entonces yo creo que el jugador sueco, hay diferentes tipos, creo yo. Ahora antes al jugador sueco se lo veía algo como más un jugador que se destacaba por sus atributos físicos y por su consistencia. Y creo que hoy en día el jugador sueco empezó a incorporar, hace ya varios años en las academias se intentan incorporar quizás los atributos que están más relacionados o que se le atribuye más al sur de Europa, a Sudamérica y demás. En cierta medida, obviamente que todavía hay cierta diferencia, pero creo que el jugador sueco eh, se convirtió en o la liga sueca o los jugadores suecos se convirtieron en targets muy interesantes y lo podés ver hoy en día si agarrás la selección nacional, la última convocatoria, ves jugadores que están en equipos top, en las 5 grandes ligas y que lo hacen muy bien, y que lo hacen muy bien. Entonces, yo creo que el jugador sueco se ha revalorizado en los últimos años, sin duda, sin duda. Y ni hablar de Ahí, Escandinavia. De claro, Escandinavia, lo sí, que hace sí. Noruega, habla por sí solo, ni hablar de Dinamarca, los montos que están logrando, sí. Sí. Ahí, con respecto a lo que decías de capaz el jugador sueco empezó a incorporar eso, poner la técnica española o sudamericana, a la hora de buscar en mercados, tengo entendido igual que primero se busca lo que hay adentro, eh, ¿cómo se lo ve al jugador sudamericano? Si Malmo tiene presente ese mercado. Una ojeada de jugadores para poder seguirlos en el largo plazo y ver cómo van desarrollando, para aprender, para entender mejor cómo van desarrollando los jugadores sudamericanos, perdón, pero sí son ligas que miramos muchísimo. Hay muchísimo talento sin dudas que hay un riesgo alto en cuanto a la adaptación, en cuanto al clima, en cuanto al idioma, pero bueno, hoy en día nosotros tenemos muy buenos casos de jugadores, donde Sergio Peña es uno de los El jugadores más referente importantes que casi. tuvimos, sí, de los más referentes, y hoy en día es selección nacional de Perú, alrededor de Sí, muchísimos grandes jugadores. Y también lo tenemos a Gaby Busanello, que es, a mi entender, el mejor lateral es el izquierdo de la mejor liga. lateral, sí. Y también tenemos a Ricardo Freire, que es un muy buen arquero. Entonces, sin dudas que el mercado sudamericano es súper interesante. Es complicado para nosotros poder operar de la misma manera que lo hacemos en Escandinavia, pero por cosas lógicas, ¿no? Tenemos mucho más nombre acá, mucho más conocimiento, y creo que tenemos Claro, que seguir trabajando ahí en. viene un poco quizás en tu rol y sabiendo que tenés mucho más conocimiento, bueno, en el fútbol argentino, por ejemplo, eh, también las decisiones de incorporar quizás un sudamericano van más ahí en el riesgo que se puede tomar, que quizás económicamente es más favorable. Ir a buscar a alguien directamente en Suecia o Escandinavia, sabiendo que en cuanto a adaptación no va a correr mucho ese riesgo y económicamente no puede, de salir mal, por ejemplo, no va a ser tan desfavorable para el club. Depende, porque hay jugadores en el Nacional, en Argentina, en la B Sí. Nacional, que son espectaculares, que a mí me parece que Sí, podrían jugar sin dudas en primera por división acá. ejemplo, hace poco, ya hace unos años, el caso de Lucas Román,
de Ferro a Barcelona directamente. Sí, Ese, bueno, ese es creo que uno de los, así, de este caso destacado quizás, pero también creo que hay un montón de otros jugadores sí. que lo pueden hacer. Eh, pero sí, también, bueno, yo creo que el departamento de scouting tiene que evaluar muchas situaciones de riesgo y tiene que tomar riesgo. Tratar de controlarlo lo más posible, pero hay que tomar estos riesgos Sí. para poder generar una ventaja competitiva. Parte Ah, económica. No lo sé, porque hoy en día el ah, talento escandinavo está cotizando muy, muy alto. eh, entonces, bueno, no sé, puede ser, sí, son riesgos claro, que me parece que sí. hay que tomar. Ahí hay una frase que dice, no tomar riesgo también es tomar riesgo. Correcto, sí, Sí, Thomas Frank, sí, sí, el entrenador de Brentford. sí. Danés también. Sí, Jaime, Este, Bueno, no ¿cómo, se lo escuché a él, no sé si es de él o no, pero sí, 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 también, también. eh, cómo analizan, hablando un poco más del tema del scouting, cómo analizan el contexto del jugador en dos sentidos? Primero, tienen en cuenta, obviamente, a la hora de buscar jugadores, eh, el aspecto social del jugador. Supongo que también deben averiguar por otros lados, no solamente aspectos del juego, sino cómo vive, o modo de relacionarse, o cómo es con los compañeros, o demás. Y cómo, una segunda parte de la pregunta, ¿cómo es el cambio que se produce allá? Yo conozco jugadores que han ido a jugar a Suecia y me hablan mucho del cambio de vida, que un poco lo hablaste vos, de la nocturnidad, esto que es de día muy poco tiempo, el frío, el modo de relacionarse de la gente de allá, que no tiene nada que ver con la idiosincrasia quizá argentina, propiamente hablando de acá de Argentina. Pero bueno, un poco que nos cuentes esto, cómo analizan ustedes el contexto del jugador y cómo una vez que deciden y el jugador va para allá, cómo se adapta y cómo le cuesta, y si han tenido casos que esto falla por una cuestión de adaptación, quizá. sin dudas hay que, mira, ahí tocaste un tema importante, creo, en lo último que dijiste, esto de si puede fallar o no. Yo creo que te puede fallar en la adaptación, inclusive un chico que estando acá en Suecia que vive a 100 kilómetros. Va a depender mucho de la personalidad, va a depender mucho de la manera en la que el jugador creció, en los contextos que creció, en cómo está compuesta la familia, qué tipo de presiones recibió o no recibió. Yo creo que estas cosas son quizás más importantes que el contexto de la liga, creo. Juega un rol fundamental el contexto de la liga, el contexto de equipo, si es un equipo dominador o no, el estilo de juego, qué es lo que le pidió el entrenador. Estas cosas sin duda son, creo, muy importantes y si estuvo en situaciones de presión o no con el equipo, pero creo que nosotros quizás, o por lo menos yo no me animo a decir, bueno, si es un jugador brasilero, va a ser este tipo, ponerle un estereotipo, ¿me entendés? Y meterlo en una sola bolsa, sino que puede ser un jugador brasilero que puede ser más disciplinado o menos disciplinado, te puede dar ventajas por un lado, te puede dar ventajas por el otro, pero puede ser, te puede pasar con un brasileño, te puede pasar con un alemán, te puede pasar con un japonés. Quizás te puede pasar más o menos con alguno que otro, eso puede suceder, digamos, con nacionales, pero no me animo a decir, bueno, los jugadores de acá son tantos, siempre, ¿no? No me gustaría ser tan tajante en ese sentido porque creo que te podés sorprender. Eh, y después, bueno, el cambio de cultura, sí, claro. Particularmente acá en Malmo, somos la ciudad, o quizás, sí, de las ciudades grandes, la que más cerca está a Europa. Obviamente los inviernos pueden ser largos y el tema de la luz puede ser un desafío, quizás más en meses como diciembre y enero, en donde tenés luz, poca, pero tenés luz. Es mentira que no hay luz acá. Sí haces 3 4 5 horas para el norte y ahí sí es complicado, pero, pero bueno, hay muchísimos países en donde la situación es similar, digamos. En Argentina, el sur de Argentina también tiene condiciones similares, quizás un poquito más largas, un poquito más cortas, el frío un poquito más cruel o menos, pero creo que eso es. Creo que lo que más afecta es el trato humano, ¿no? Esto de las relaciones, de lo que uno espera, de las cosas no tangibles del comportamiento humano, de cómo te relacionas con las personas, de qué es lo que esperas del otro, de cuáles son los hábitos más normales. Creo que ahí puede haber una diferencia
mayor, pero bueno, nosotros tratamos de tener un contexto internacional dentro de nuestro club, ¿no? Sin perder nuestra esencia. Vos, siendo alguien no sueco, si bien tu novia es sueca, pero también cómo en el día a día te comunicas con jugadores, con directivos y mismo la vida que llevas vos ahí en Suecia también. ¿Cómo ves cómo ves el contexto para que un argentino aterrice en Suecia? De vuelta a lo mismo antes. Puede ser un argentino que está acostumbrado a esto, Sí, puede ser un argentino que no está acostumbrado a esto. Yo me fui a los 18 años de mi casa, y entonces por ahí esto de adaptarse, de entender quizás por qué cómo funcionan cada cosa, no, no es que lo tengo totalmente controlado, pero hay muchas cosas que le vas encontrando la vuelta. Eh, pero, pero bueno, sí, yo trato de mantener algunas costumbres, otras de adaptar las de acá, que es quizás, no sé, en cuanto a estructurar procesos, en cómo respetar los tiempos sin alterar por algo que vaya sucediendo en el momento y de respetar cuáles eran tus objetivos y los planes que tenías. Esas cosas acá las tienen, creo que muy bien aceitadas. Pero bueno, trato de tener mis costumbres, tomo mate, como alfajores que se venden acá y trato de llevarlo de la manera que puedo, también estando en el contexto, adaptándolo al contexto en el que estoy, ¿no? Entonces, porque si no siempre vas a estar como un externo a la comunidad, entonces está bueno Totalmente. aprender de cómo funcionan las cosas acá. Claro, más que nada la pregunta era no tanto ahora quizás el jugador, sino para alguien de acá, videoanalista, scout, que vea con buenos ojos la salida a buscar trabajo afuera quizás y no tanto acá. Perfecto. Sí, sin duda creo que puede ser un lugar para poder crecer en lo profesional. Quizás no está todo tan profesionalizado en cuanto a eh, ofertas económicas para poder trabajar y vivir en todas las aristas del mundo fútbol, pero sin duda que hay una oportunidad grande, sí. Sí. Y ahora volviendo al fútbol, ¿cómo es tu día previo a un partido de Europa League en comparativa a un partido con la Liga? Casi igual que los últimos otros días, quizás con algún cosquilleo, con alguna que otra visita, con alguna que otra charla, con alguna que otra conversación con el entrenador o con el director deportivo o con algún que otro jugador, pero muy breve. Trato de vuelta. Yo hoy, hace media hora, estaba hablando de la estructura que vamos a tener nueva en un edificio nuevo que hicimos para la academia y cómo esto va a ser más funcional y va de la mano nuestra metodología, qué mensajes queremos emitir a los jugadores, a los padres que están participando, a los entrenadores. Eh, y a la mañana también estaba hablando de perfiles de jugadores para el primer equipo de mujeres para el año que viene. Entonces, trato de no, de que lo que vaya sucediendo en el partido no me quite el foco tanto de mi tarea. Ojo, esto es mi rol, ¿eh? Quizás para un Sí, director deportivo o un asistente director deportivo que tienen que estar mucho más ligados al primer equipo, quizás tienen, sí, tienen otra, lo viven de otra manera o tienen otra función. Pero bueno, por lo menos en mi rol trato de que bueno, de ocuparme de los proyectos que son quizás tratar de diferenciar, viste, lo que es urgente y por ahí lo que puede venir más importante adelante. En cuanto al scouting, que esto que estabas contando de que estaban buscando bueno, el perfil de jugadoras para el año que viene y demás, ¿qué herramientas utilizan para la búsqueda? Si siguen haciendo el tema de ir a la cancha, ir a ver jugadoras o seguir determinados jugadores presencialmente, o lo utilizan con Y-Scout, o qué herramientas usan para quizá para encontrar jugadores, para encontrar talentos, si filtran búsquedas en, por ejemplo, por porcentaje de duelos ganados, o sea, si filtran determinadas búsquedas de determinadas ligas que a ustedes les interesa más, o bueno, ¿cómo lo hacen? Sí, miramos casi sí a todo, te diría. Miramos en vivo, miramos mucho en video, tenemos un muy buen equipo, muy buen departamento de scouting que consumimos mucho video de las ligas que nosotros tenemos, digamos, destacadas. Y eso también lo intentamos comparar con los datos. Tenemos dos analistas de datos que son muy buenos
tenemos contratos con proveedores de datos que nos ayudan a validar la información o crear modelos, que la verdad que es de un uso increíble. A nosotros nos facilita muchísimo la visualización de datos, el manejo del dato. Tratamos de ser muy criteriosos, qué es lo que le preguntamos al dato. Como diría Pablo Serinelli, un gran amigo, le mando un saludo si lo va a ver esto, pero bueno, una de las buenas mentes del fútbol para mí. Eh, Muchas veces, y lo decimos, ¿no? De esto de qué le querés preguntar al dato, eh, y de entender qué es lo que te está diciendo, también me parece que ahí hay un trabajo muy, muy importante, que si lo podés llevar de una manera funcional a tu estrategia, podés sacar una ventaja inmensa, porque bueno, te da una visión objetiva, porque te ahorra tiempo y porque te puede quizás señalar cosas que los humanos no las ves. Pero sí, utilizamos los datos, miramos fútbol también en plataforma de video, miramos en vivo, quizás el visionado en vivo hay diferentes tipos, hay uno que es más para estar al tanto y otra cosa quizás viajes puntuales. Eh, sí, eso es un poco cómo lo llevamos. Sí. Bien. Incluso, no solo, ojo, no solo los jugadores que queremos mirar, pero hay veces que también miramos fútbol del más alto nivel, inclusive si hay jugadores que no los podamos fichar, porque aprendes mucho de eso también, ves qué es lo que los jugadores, lo que los clubes grandes buscan en sus jugadores, Sí, eh, sí. los comportamientos que tienen los grandes jugadores para ver si los podés buscar en otros jugadores o aprender o comprender diferentes conceptos que los podés traer a la metodología del club, de entrenamiento, en la cantera, bueno, un montón de cosas, ¿no? Nuevas ideas, en pelota parada, ¿viste? Hay clubes que la trabajan de manera increíble, que bueno, podés tomar ideas, un montón, no solo del fútbol, sino de otros deportes también. Como mantener los ojos abiertos de que quizás cuando estás yendo a ver a un jugador, quizás alguien que ya lo tenés visto, que decís vas puntualmente para ver a ese jugador y descubrís a otros. Que si vas directamente cerrado en la búsqueda de uno, le perdés el foco al todo y en ese todo capaz hay posibilidades que no estás teniendo en cuenta. Sin Eh, duda, sin duda. Nos suele suceder que por ahí mirando un jugador estás sí, mirando sí, un extremo y de repente ves como uno de los mediocampistas sí. reconoció un espacio o fue el que lo puso en una situación de ventaja al extremo. Ves eso y decís, ah, mirá, yo estaba mirando a este jugador, bueno, lo voy a terminar de mirar, pero Sí, quiero terminar rápido porque quiero mirar al otro jugador que me interesó sí. muchísimo. Agradecerte por el tiempo. Para nosotros es importante tu palabra porque también creo que ayuda o motiva quizá a los chicos que hacen cursos y demás en nuestra academia que tienen que ver con scouting, con videoanálisis y demás, a lo que nosotros siempre decimos, que muchas veces es golpear la puerta, ¿viste? Animarse, mandar un mail, ¿viste? Nada, o sea que las oportunidades aparecen para que la gente que lo busca. Entonces, esto de capacitarse todo el tiempo, de seguir progresando y no quedarse atrás. Y bueno, un poco quizá que nos dejes tu mensaje para los chicos, para los alumnos, para que se motiven a la búsqueda. Mira, mi viejo siempre me dijo, desde chiquito me dijo, el no ya lo tenés. Siempre cuando vas a buscar algo, cuando vas a plantear algo, cuando estás buscando una respuesta, lo que sea, el no siempre es una opción, ¿no? Entonces, está en cada uno de decir, bueno, ¿cómo preparo el sí? ¿Cómo busco el sí? ¿Cómo me acerco al sí? Hay diferentes herramientas, ¿no? Te tenés que preparar para cuando llegue ese sí. Yo creo que, no me acuerdo ahora quién fue que dijo la frase, pero bueno, que se la escuché decir también a futbolistas y demás, pero esto de cuanto más entrenás, más suerte tenés. Yo creo mucho en eso, entonces hay que estar preparado, hay que hablar con todo el mundo, hay que capacitarse para entender qué es lo que te está diciendo uno, si va acorde con lo que vos pensás o no, para poder diferenciar. Eh, Me parece que sí, que hay que trabajar mucho, hay que hacerse valer también, muchísimo, hay que saber qué cosas sí, qué cosas no. Hay que saber elegir si vas a tomar atajos, entender muy bien cuáles son las consecuencias y qué puede pasar con eso. Eh, pero bueno, intentar y no quizás, es quizás un cliché, pero no ir al mundo del fútbol, no entrar al mundo del fútbol por todo lo que supuestamente te puede dar el mundo del fútbol, sino por algo que vos creas que podés crear. A mí siempre desde que, mismo cuando creamos
la empresa con Martín que les comentaba antes es, bueno, ¿qué oportunidad podemos crear? ¿Qué le podemos dar a los chicos? Después obviamente aparecen oportunidades de negocio, etcétera, etcétera, o uno te va, como me pasó a mí, que trabajé por nada y después hoy en día estoy en otra situación. Entonces, me parece que es muy importante encontrar el por qué eh, y después ir al cómo y después qué, ¿no? De tu posición con respecto a la industria. Em, Así que, nada, eso, que pregunten, que se preparen bueno, y yo también lo sigo haciendo, soy muy joven y me falta muchísimo y nada, no apresurarse.